pero muy necesario también, como digo, es un híbrido, hoy que está tan de moda eso, todo el mundo quiere tener un coche híbrido, porque dicen que gasta menos, cuestan un montón, pero dicen que gasta menos. Entre un estudio y una reflexión, una meditación. Y quiero compartir, como digo, brevemente, 4 lecciones que podemos aprender o que debemos aprender en la vida de Abraham para vivir nosotros una vida de fe. Ahora, si vamos a ver a Abraham, tenemos que acudir al libro de Génesis, ya a partir del capítulo 11 hasta el 50, me parece, o de 12 al 50, tenemos toda la historia de Abraham y su familia. Pero hay un lugar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde se nos habla de Abraham, pero también de otros muchos, a los cuales llamamos los héroes de la fe. Esto es lo que podríamos denominar como el Hall of Fame, el Salón de la Fama de la Biblia, donde están todos esos hombres y mujeres que son reconocidos, no tanto por lo que hicieron, sino porque creyeron. Por eso los conocemos como los héroes de la fe. Hombres y mujeres como tú y como yo, frágiles, débiles, asustones, que tuvieron dudas, que atravesaron dificultades, pero que creyeron a Dios. Amén, que creyeron al Señor. Podríamos definir a estas personas como esas estrellas que alumbran en medio de la oscuridad. Alrededor de cada creyente hay siempre un mundo de oscuridad, pero los hombres y mujeres de fe somos como esas estrellas en medio del firmamento. Se pueden ver desde millones de kilómetros de distancia y alumbran todo lo que está alrededor. Pues fijaros, de todos estos hombres y mujeres que encontramos en el Salón de la Fama de Hebreos 11, todos, excepto Abel y Enoc, son todos descendientes de Abraham, al que nosotros conocemos como el padre de la fe. Es curioso, ¿verdad? No sé si lo habíais notado alguna vez, pero todos los héroes de la fe, excepto Abel y Enoc, son descendientes de Abraham. Fijaros que en Hebreos 11, casi la mitad del capítulo se le dedica a Abraham. Se habla de él en 13 versículos de los 40 que tiene en total. Y es más del doble de lo que se habla de Moisés, por ejemplo. De Moisés se habla a lo largo de 6 versículos y de Abraham a lo largo de 13 versículos. Y Moisés es reconocido en el judaísmo, en el mundo hebreo y en el Antiguo Testamento como el gran profeta de la nación de Israel, el legislador, el hombre que Dios escogió para liberar a Israel de Egipto por medio de lo que conocemos como el Éxodo, el hombre que Dios usó para hacer prodigios y milagros que Abraham nunca hizo, el hombre que Dios usó para profetizar, guiar al pueblo, para recibir la ley de Dios. Es más, Jesús dijo que hasta Juan el Bautista no hubo ningún profeta mayor que Moisés, pero en cambio en la Biblia se habla de Abraham. En el Nuevo Testamento y en esta crónica que encontramos de los héroes de la fe, se habla mucho más de Abraham que del propio Moisés. Fijaros incluso que en Génesis, de los muchos capítulos que tiene el Génesis, desde el 11 hasta el 50, se habla de Abraham y su familia, ¿de acuerdo? Y en cambio de la creación, solamente 2 capítulos. Así que a mí esto me lleva a hacerme una pregunta que quiero que nos la hagamos juntos. ¿Qué hubo en la vida de Abraham que lo distinguió como hombre de fe para que la Escritura le dé tanto espacio cuando hablamos de la fe? ¿Qué tuvo este hombre? ¿Qué fe tuvo este hombre para que la Escritura le dé un lugar tan prominente cuando tratamos un tema como la fe? Bueno, todos sabemos que la vida de Abraham comienza en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Era una ciudad no muy lejos de la Babilonia, que es mucho más conocida, ¿verdad? Y ahí Abraham vivió aproximadamente hasta los 70 años. Hubo un momento en el que el Señor le dijo que tenía que salir y
tomó a su padre, un hombre ya anciano, tomó a su sobrino Lot y dice que acamparon en Harán. Harán era una zona en el norte de lo que hoy es Israel y el norte de Canaán. Y allí, hasta que no murió su padre, Abraham permaneció viviendo en tiendas. Dice la Escritura también que a los 75 años el Señor le habló y le dijo: sal de tu tierra. Ya se lo había dicho, pero dice: ahora vete a la tierra que te he prometido y que te daré por heredad. Ahora, Abraham era un hombre que no tuvo que ser fácil. La arqueología ha demostrado que Ur de los Caldeos era una ciudad próspera, una ciudad grande, una ciudad con grandes edificios públicos, con jardines, con parques, con mansiones. Y por los detalles que nos da la Escritura, Abraham era un hombre prominente. Era un hombre con siervos, con ganado, era un hombre que posiblemente vivía en unas condiciones de abundancia, de comodidad, y por lo tanto no tenía ninguna necesidad de abandonar todo eso para ir a un lugar extraño y vivir en tiendas. Lo que sucede es que Ur no era el mejor lugar para edificar la fe de Abraham. Ur, aparte de todo lo bonito que tenía, urbanísticamente hablando o materialmente hablando, también era una ciudad pagana, donde el culto pagano y los sacrificios a los ídolos y incluso los sacrificios humanos estaban a la orden del día, y esto conllevaba incluso pues cultos con prostitutas, bueno, una serie de circunstancias que no alentaban precisamente a alimentar correctamente la fe. Pero, como decimos, Dios le llamó a Abraham en un momento de edad avanzada y Abraham obedeció. Ahora, fijaros que obedeció, como dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, pero dice, y salió sin saber a dónde iba. Abraham dejó todo lo que conocía, todo lo que para él era familiar, todo lo que para él le daba seguridad, para ir a un lugar que no conocía. Y la primera lección, si me puede ayudar David, tiene que ver con ir a la tierra prometida y de ahí a la eternidad esperada. Mirad, en el programa profético o en el esquema profético de Dios, la tierra tiene una gran importancia y es uno de los elementos fundamentales en el destino de la nación de Israel, ¿vale? Israel viene de Abraham. Los descendientes de Abraham bajaron a Egipto, como el Señor mismo le profetizó a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, pero después de 400 años regresaron a la tierra. Después de siglos en la tierra se establece la monarquía y acontecen una serie de circunstancias que, por causa del pecado, el pueblo es llevado de nuevo en cautiverio a Babilonia por 70 años. Y después de 70 años, como el Señor sí había también anunciado, el pueblo regresa a la tierra. En el año 70 después de Cristo, el pueblo de nuevo es arrancado de la tierra y por casi 2000 años está en la conocida diáspora, ¿no? Están exiliados por todas las naciones. Pero a principios del siglo XX el pueblo comienza a regresar y en el 48 se establece lo que conocemos como el Estado moderno de Israel o Israel. Es decir, el pueblo regresa a la tierra. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios la tierra está ligada a la promesa. Es más, si estudiamos en profundidad la tierra de Israel desde la esfera o del ámbito profético, vemos que en muchas ocasiones el Señor le habla a los montes de Israel. Está hablando a un lugar físico, geográfico específico. Y es más, cada vez que Israel ha poseído la tierra física, no solamente ha prosperado como nación, sino que la tierra misma ha prosperado. En cambio, en todas las épocas donde la tierra no ha sido gobernada, no ha sido habitada por los hijos de Israel, la tierra se ha convertido, tal y como el Señor dijo, en un desierto, en un sequedal,
en un lugar donde no se podía cultivar nada y donde no había nada ni atractivo ni de provecho. De hecho, y esto es haciendo un paréntesis, cuando los primeros exploradores pudieron regresar a la conocíamos como Tierra Santa, ¿no? la provincia otomana de Palestina, allá por el 1870, 1880 y 90, claro, ellos en aquellos años ya, pues el Imperio Otomano estaba en decadencia y era más fácil entrar en ese lugar no siendo musulmán, aunque fueras cristiano. Ellos iban y eran exploradores, y muchos de ellos, la mayoría, eran cristianos. Muchos venían desde Inglaterra, pertenecían a la iglesia anglicana, por lo tanto, conocían la Biblia. Y lo que querían era ver Tierra Santa desde el mismo lugar de los Hechos. Entonces iban con sus Biblias, iban con ciertos mapas, llegaban a ese lugar y se esperaban encontrar lo que leían en el Antiguo Testamento. Y lo que se encontraron fue decepcionante. ¿Por qué? Porque vieron nada más que un desierto. Vieron piedras, ruinas y gente extremadamente pobre. Poco a poco la inmigración judía fue llegando a la tierra y fueron comprando grandes extensiones de terreno a muy bajo precio. ¿Por qué? Porque era un desierto, pero para ellos no era desierto, para ellos era la tierra prometida. Y fueron comprando y empezaron a cultivar. El país estaba infestado por la malaria, lleno de pantanos y en cambio los judíos desecaban esos pantanos. Muchos de ellos murieron, víctimas de las enfermedades infecciosas. Pero consiguieron que ese desierto, ese sequedal, se convirtiera generación tras generación en lo que tenemos hoy, uno de los países más prósperos, ricos y poderosos del mundo. ¿Por qué? Porque la tierra y su prosperidad está ligada al pueblo que recibió la promesa de esa tierra. Entonces, cuando Abraham fue a ese lugar, él no solamente fue para tomar posesión de una tierra prometida, sino que además en su corazón había una esperanza de algo mucho mayor. Por lo tanto, nosotros podemos aprender que si para Israel la tierra es el lugar de la promesa y de la bendición, para nosotros como creyentes, la vida de fe es vivir en el lugar designado por Dios en esta tierra. Es decir, no es estar en Rota porque yo he nacido en Rota y voy a estar toda la vida en Rota. Si ese es el plan de Dios, sí, pero si Dios tiene otro plan para ti, no puedes ver Rota como tu tierra prometida, porque tu tierra prometida es la vida de fe, no un lugar geográfico. La tierra prometida del creyente es el lugar donde Dios le llama a estar. Y no es el lugar donde tú y yo queremos estar. No es el lugar donde nuestro corazón desearía estar. Porque humanamente, a mí tal vez me gustaría estar en otro lugar. Incluso haciendo otras cosas para Dios. Desarrollando otro tipo de ministerios para Dios. Y no está mal, porque al final es para el Señor. Pero no se trata tanto de lo que tú y yo queremos hacer para el Señor en el lugar que tú y yo queremos estar, sino se trata del lugar donde Dios quiere que estemos para hacer su voluntad. Porque la fe no tiene que ver con lo que nosotros queremos hacer. La fe tiene que ver con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La fe no tiene tanto que ver con lo que nosotros creemos que Dios puede hacer, sino con lo que Dios dice que va a hacer. La fe, si es una fe genuina, confronta nuestros corazones. Porque es fácil decir, bueno, Señor, yo tengo fe para que tú me lleves allí o allá y allá yo haga tu voluntad. No. Hacer la voluntad de Dios no es donde nosotros queremos ir. Hacer la voluntad de Dios es ir donde Dios quiere que nosotros vayamos y hagamos aquello que Él ha dicho que debemos hacer. No tiene tanto que ver con un lugar físico, tiene más que ver con nuestro corazón sometido a la voluntad de Dios. Para Dios no hay un lugar mejor que otro en esta tierra. Cualquier lugar es bueno y es tierra prometida, siempre y cuando sea el lugar que el Señor tiene para nosotros, no el que nosotros queremos ocupar. Y vamos a ver a continuación, con parte de la historia de Abraham, lo fácil que es creer que Dios quiere que hagamos algo,
cuando en realidad Dios quiere que hagamos una cosa completamente distinta. Cuando decimos, bueno, Señor, te voy a ayudar un poquito, ya que no llega lo que tú me has dicho, o mi marido no lo ve muy claro, o mi mujer no lo ve muy claro, yo te voy a ayudar un poquito. Eso no es fe, eso es rebeldía, eso es querer forzar la mano y la voluntad de Dios, ¿vale? Así que para el creyente la vida de fe es vivir en el lugar designado por el Señor para nosotros en esta tierra, sea cual sea este lugar. Ahora, Dios es un Dios de orden, como vamos a ver a continuación. Dios es un Dios de orden y Él quiere que lo hagamos todo y nos movamos en orden como hizo Abraham. Así que como creyentes deberíamos estar siempre dispuestos a aceptar por la fe el lugar que el Señor tiene para nosotros. Mirad, a lo largo de mi vida, y hago un paréntesis aquí, como creyente y también como siervo del Señor, he visto a tantos hermanos y hermanas pegarse trompadas por querer estar en el lugar que el Señor no tenía para ellos, por querer ir al lugar que el Señor no tenía para ellos, por creer que Dios les estaba diciendo algo cuando en realidad no les estaba diciendo nada de eso, simplemente era su corazón. Porque en ocasiones el lugar donde Dios nos tiene no solamente es un lugar donde servimos, es un lugar de trato, es un lugar de proceso, es un lugar de quebranto, es un lugar donde Dios está diciéndote, muere, muere, muere. ¿Qué fue lo que Abraham hizo durante 25 años desde que Dios le dio la promesa de Isaac hasta que nació Isaac? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Morir. Morir a sí mismo. Morir a sus planes. Morir a sus prisas. Morir a su forma de entender la vida, a su forma de entender a Dios, a su forma de entender cómo servir a Dios. Y a veces, cuando en el lugar donde Dios nos ha traído no vemos lo que creemos que Dios, lo que creemos, no lo que Dios ha dicho que va a hacer, sino lo que creemos que Dios puede hacer o debe hacer, entonces buscamos otro lugar de tierra prometida. Y eso es un gran peligro. Y he visto tristemente a muchos hermanos y hermanas con la mejor intención en sus corazones querer buscar una tierra prometida donde Dios no les había mandado. Porque la tierra prometida del creyente es la vida de fe. Y esa vida de fe nos lleva al lugar que Dios ha designado para nosotros, no para toda la vida, sino en cada momento y en cada estancia o peregrinaje de nuestra vida. Para algunas personas es el mismo lugar toda su vida y está bien. Para otros como yo, pues es andar con la tienda de campaña a cuestas y moverse de un lugar para otro. De momento, la tienda de campaña está bien puesta, no penséis que me voy a ir a ningún lado. Lo digo para los que quieren que me vaya ya, no me voy a ir, lo siento. Los que ya no me quieren ver se van a tener que aguantar un poquito más. Además, la vida de fe es una vida, como Abraham manifestó, en la que tenemos la certeza de que el Señor suplirá siempre para nuestras necesidades. Porque este es otro de los problemas. Cuando a veces el Señor aprieta un poquito el cinturón, empezamos a pensar, bueno, pues si aquí Dios no me da trabajo, tendré que irme a otro lugar. Si aquí no consigo lo que quiero ministerialmente, tendré que irme a otro lugar. Si aquí las cosas no suceden como yo me esperaba, tendré que irme a otro lugar. No, eso no es fe. Eso no es fe. De hecho, vemos en Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham confió cada día en el Señor y aprendió a descansar en Él. ¿Por qué? Porque para Abraham la provisión de Dios no era solamente una cuestión temporal, sino también una cuestión de fe para la eternidad. Para la eternidad. Hebreos 11:10 nos dice que además de aceptar la promesa de que sus descendientes heredarían la tierra, Abraham esperaba su propia eternidad. Fijaros qué bonito lo que dice Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando nos movemos en fe, y creo que es muy en línea lo que antes decía Jenny, muchas veces oramos y enfocamos toda nuestra vida y nuestros proyectos de vida y ministerio, los enfocamos en nosotros mismos. Lo que yo quiero hacer, lo que yo creo que tengo que hacer, lo que yo creo que Dios tiene para mí, y no se trata de nosotros, mis amados. No se trata de ti y de mí, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y en nosotros para bendición de las naciones, para bendición de otros.
Porque Abraham no vio el cumplimiento de la promesa. Abraham no vio el cumplimiento de la promesa. Cuando él murió, tenía hijos, 2, y tenía nietos, y posiblemente tendría bisnietos, pero él no vio reyes, él no vio naciones, él no vio un pueblo como las estrellas del cielo ni la arena del mar, no, él vio una familia grande, pero esa no era la promesa de Dios. Ahora, tú y yo sí estamos viendo lo que Dios le prometió a Abraham, que en él y en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, que sus descendientes serían incontables, y claro que somos incontables. ¿Sabemos cuántos cristianos hay en el mundo hoy día? Es imposible saberlos. Pero no solamente los que están hoy vivos, sino los que han vivido y los que habrá hasta que Jesús venga. Es imposible contarlos. ¿Sabemos cuántos judíos hay hoy en el mundo? Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque durante miles de años han estado esparcidos y la simiente de Abraham ha llenado la tierra. Entonces es importante comprender esto, de que cuando pensamos en la tierra prometida, es decir, cuando pensamos en la vida de fe, nuestro corazón tiene que ser como el corazón de Abraham, no tiene que enfocarse en nosotros mismos, tiene que enfocarse en la eternidad, en esa eternidad esperada para nosotros y también para todos aquellos a los cuales el Señor nos envía. Abraham tenía la esperanza para esta vida y creyó que Dios iba a cumplir lo que le había dicho, pero también tenía esperanza para la vida venidera. Amén. Así que esta es la primera lección, que la tierra prometida para el creyente nos enfoca, nos proyecta hacia la eternidad esperada. Y la tierra prometida para ti y para mí no es un lugar geográfico, es la vida de fe. Caminar por fe es nuestra tierra prometida hasta que estemos con Jesús. La segunda lección es esta, y esta es muy básica, pero es necesario recordarla. Nuestras posesiones terrenales son siempre temporales. Y cuando hablo de posesiones no hablo solamente de casas, de coches, dinero, hablo hasta de personas, de trabajos o de ministerios que podamos tener para el Señor. Y esto es fundamental para nosotros como creyentes, recordar que las posesiones terrenales son siempre temporales. Lo que tenemos aquí, lo que alcanzamos aquí, lo que construimos aquí en esta tierra, tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad. Los matrimonios tienen fecha de caducidad cuando uno de los dos cónyuges fallecen. Los hijos tienen fecha de caducidad. Porque sea que nos vayamos nosotros antes o que se vayan ellos antes, se van. El ministerio que desarrollamos para el Señor tiene fecha de caducidad. El trabajo tiene fecha de caducidad. Nuestro dinero tiene fecha de caducidad. La casa que podamos tener, los bienes materiales, las relaciones incluso tienen fecha de caducidad. Todo en esta tierra tiene fecha de caducidad. Pero sabemos que Dios no ha agotado su gracia, ¿verdad? Para proveer de todo lo necesario en nuestra vida. Ahora, esa provisión, si somos verdaderos discípulos de Jesús, tiene que mantenernos enfocados en la gloriosa esperanza de la bendición que tenemos en la Nueva Jerusalén. Y es ahí donde Abraham tenía puesta su mirada. Porque fijaros, a pesar de que Abraham tuvo una gran fe, él vivió gran parte de su vida con una enorme frustración. ¿Cuál fue la frustración de Abraham? ¿Os acordáis? Que no pudo ¿qué? No pudo tener hijos. Abraham recibió la promesa de que iba a ser padre de naciones con 75 años. Pero llegó a los 99 y seguía sin tener hijos. Y el problema no era que él no tenía hijos, era que su mujer tenía 90 años ya. Entonces ya la esperanza humana estaba prácticamente desvanecida. Ahora, Dios le había prometido que de su descendencia no solamente poseerían la tierra, sino que nacerían reyes, nacerían grandes hombres y mujeres y nacería un rey, que sabemos todos que fue Jesús. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Pues como nos pasa a veces nosotros. Dijo, Señor, yo creo que algún detalle se me ha escapado, por no decir que se te escapa a ti. ¿Será que este siervo mío será mi heredero? Este hombre de Siria, Eliezer, que es mi mayordomo, es casi como un hijo para mí. ¿Será que este va a ser el que va a heredarme?
porque yo ya no puedo tener hijos y Sara tampoco. Entonces, bueno, me voy a morir de un momento a otro, a alguien tengo que dejarle mi herencia, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dice? Génesis 15:4, este no va a ser tu heredero, porque de tu simiente saldrá tu descendencia. Fijaros que Sara, en Hebreos 11, versículo 11, también es reconocida como una de los héroes de la fe, o sea, como heroína, como alguien reconocida como mujer de fe. Pero también Sara tuvo una idea curiosa, ¿eh? También le sugirió a su marido, no al Señor: oye, Abraham, a lo mejor no te enteraste bien lo que el Señor te dijo, ¿eh? A lo mejor no soy yo con quien tienes que tener el niño. Tenemos a Agar, esta sierva egipcia, que es tan fiel, que es tan buena trabajadora, que es tan noble. Oye, de acuerdo a nuestra cultura y a nuestra forma de vida, como ella es una posesión mía, si ella tiene un hijo de ti, ese hijo es como si fuera mío, ¿vale? Porque esa era la creencia y la costumbre. Como plan B, no podría pasar. Abraham, igual que Adán, hizo caso a su mujer y se sacrificó. Se sacrificó con la jovencita Agar. Yo lo siento por Agar, que sería joven y tuvo que aguantar a un viejo. Pero dice que se llegó a ella y de esa unión nació Ismael. Y entonces dice la palabra que el corazón de Abraham se alegró, pero el corazón de Dios no. ¿Por qué? Porque este no era el plan de Dios para trazar la línea de fe que culminaría con Jesús, el Mesías Redentor del mundo. Todos nuestros planes o plan B para ayudar a Dios, queridos hermanos, terminan saliendo mal. Terminan causándonos muchos problemas a nosotros y a las personas. Y hoy, casi 4.000 años después, tenemos ahí un gran problema, porque los hijos de Ismael se niegan a reconocer la existencia y el derecho por ley y por mandamiento y por promesa de los hijos de Isaac. ¿O qué piensan que estamos viendo en Israel hoy día? Lo que ya le dijo Dios a Abraham que le iba a pasar por no haber esperado a la promesa. Entonces, hermanos, hermanas, olvidaros de vuestro plan B. Olvidaros. Si Dios ha prometido algo, solo hay que esperar. Solo hay que esperar. Y luego recordar una cosa: el Señor nunca tiene prisa. Dios nunca tiene prisa. ¿Sabéis por qué Dios no tiene prisa? Porque Él es eterno y Él se mueve en la eternidad. Entonces, ¿qué prisa hay? Como digo, fue cuando Abraham tenía ya 99 años, Sara tenía 90 y ya no había esperanza, cuando Dios se acerca a Abraham una vez más y le dice, Génesis 17 y 19, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. ¿Por qué dice ciertamente? Dice, porque ya no era la primera vez que se lo decía. Dice, de cierto te digo. Jesús, ¿qué decía? De cierto os digo. Es decir, esto que os he dicho va a pasar. Pues aquí el Señor le dice lo mismo a Abraham. Ciertamente, de cierto te digo que el hijo que te prometí no nacerá de nadie más, sino de Sara. Y es más, te digo que le vas a llamar Isaac, no le vas a poner tu nombre. No vas a decidir tú cómo se va a llamar el niño. Déjate ya de planes B y déjate ya de ayudarme con mis planes. El niño se va a llamar Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y fijaros que Hebreos también menciona esto. Y en el versículo 11 y 12 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, es decir, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham creyó por fe a Dios que éste le daría un hijo de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque su promesa no era una promesa temporal, sino que era una promesa eterna. La promesa o el fruto del hijo con Agar es el fruto del hijo
de la esclava, y por lo tanto la misma Biblia en el Nuevo Testamento lo llama el hijo de la esclava, y el hijo de la esclava tiene los días contados. Ismael tiene los días contados, pero el hijo de la promesa es eterno. ¿Por qué? Porque el hijo de la promesa es Isaac. De Isaac vino Jacob. De Jacob nació la nación de Israel. De Jacob vino David. De David vino Jesús. Y Él es el Rey eterno que ha traído vida eterna a todos aquellos que creen, confían y depositan su vida en Él. Amén. Así que lo que aquí podemos hacer, lo que aquí podemos construir, los bienes que adquirimos en la tierra son temporales. Pero lo que Dios nos promete y nos da, eso es eterno. Amén. Así que esa es la segunda lección. La tercera: Abraham creyó a Dios. ¿Y tú? Abraham creyó a Dios. ¿Y tú qué es lo que haces? Bueno, de la misma forma que Abraham creyó al Señor, nosotros hoy creemos por fe que Dios dio a su Hijo, que éste vino de una virgen y que murió en una cruz por nuestros pecados para después resucitar para nuestra redención. Y así como Abraham fue justificado por la fe, nosotros también somos justificados por la fe. Dice Romanos 4, versículo 20 y 22, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Qué bonito. Y es que, aunque Abraham había demostrado que era un hombre de fe, la prueba suprema de su fe todavía no había llegado. Las pruebas de fe que ocurren cuando somos jóvenes o somos nuevos en la fe nos pudieran parecer pruebas ardientes y a veces insoportables, pero debemos saber esto, queridos hermanos: las pruebas que llegan en la madurez cristiana son pruebas mucho más duras que las que vivimos en nuestros primeros años. ¿Por qué? Porque es cuando estamos preparados para soportarlas. Y así fue lo que le sucedió a Abraham. Isaac nace, crece, y cuando es un adolescente, el Señor le dice algo completamente extraño, inesperado y que va en contra de su naturaleza como Dios. Le dice: Abraham, toma ahora a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Leemos en Génesis 22. O sea que después de que Dios le da la promesa de un hijo, Dios sobrenaturalmente le permite concebir, le permite disfrutar de ese hijo durante 12, 13, 14 años. Ahora el Señor le dice: sacrifica a tu hijo para mí. O sea, me sacas de Ur, donde se sacrificaban a hijos, y me dices que eso es contrario a la ley de Dios, para luego darme un hijo de forma sobrenatural y pedirme que lo sacrifique incumpliendo la ley de Dios. ¿Os imagináis el conflicto que pudo tener Abraham por un momento? Ahora, en la Biblia no hay ninguna referencia a que él dudó o vaciló. En absoluto. Leemos que temprano, a la mañana siguiente, tomó a dos jóvenes, a su hijo, la leña, el fuego, y caminó durante 3 días hasta que a lo lejos vio el monte Moria, el lugar donde después Salomón construyó el templo, donde después Herodes reedificó y agrandó el templo, y donde hoy se encuentra la cúpula de la roca, ¿vale? En Jerusalén Este, donde creemos que se construirá un tercer templo, donde Jesús vendrá a reinar por 1000 años sobre la tierra. Dice que ahí Abraham llega, y entonces llega la pregunta del millón, ¿vale? Porque el chaval tonto no era. Y diría: bueno, papá, hemos estado 3 días caminando, no hemos parado en ningún Mercadona a comprar el cordero, hemos llegado al monte del sacrificio, estamos tú y yo solos, tú tienes el cuchillo y la leña y el fuego, y no tenemos cordero. Y entonces, Abraham le responde: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice: e iban juntos. Ahora yo quiero que te pongas por un instante en esta situación. Imagínate que el Señor te pide que le entregues lo que más amas. No tiene por qué ser un hijo.
El Señor te pide que le entregues lo que más amas. Y mira, yo quiero que sepas que en esta vida, escúchame bien, ¿vale? Préstame atención un segundo. En esta vida, lo que más amas es hacer tu voluntad. En esta vida lo que tú y yo más amamos es hacer nuestra voluntad, hacer lo que queremos hacer. Eso es lo que más. Ese es nuestro Isaac. No es el trabajo, no, o sea, tu Isaac es tu voluntad, a lo que no estás dispuesto a renunciar. Y no me digas que no, porque conozco tu corazón, que es igual que el mío. Ahora, dice, iban juntos. Es decir, Dios no quiere que soltemos a Isaac, que soltemos nuestra voluntad. No, el Señor quiere que vayamos y caminemos y la entreguemos. Y estemos dispuestos a entregarla. Conocemos la historia, ¿verdad? Cuando el joven estuvo ya atado sobre el altar y Abraham con el cuchillo dispuesto para degollarlo, dice que el Señor le habló desde el cielo y le dijo: Abraham, detén tu mano, no toques al niño y date la vuelta, porque he provisto de un holocausto para ti. Ahí es donde aparece el nombre que hemos estudiado semanas atrás de Jehová Jireh. El Señor proveerá para holocausto y también para salvación. Ahora, fijaros en una cosa, lo importante de la fe. Abraham creyó y entonces el Señor detuvo su mano para que no matara a su hijo. Pero 2000 años, casi 2000 años después de Abraham, fue Jesús, el Hijo, el que tuvo que sufrir lo que Isaac no sufrió. Dios detuvo la mano de Abraham, pero Dios no detuvo su propia mano para ejecutar a su hijo. Ahora, para llegar hasta ese momento de la cruz, Abraham tuvo que pasar por el monte Moria. Y él tuvo que negar su voluntad. Para que tú y yo estemos aquí hoy, Jesús tuvo que salir del monte Moria, porque él estaba en el templo, ir hasta Getsemaní. En Getsemaní decir: Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Es decir, tuvo que entregar su Isaac, tuvo que entregar su voluntad, y desde ahí ser llevado fuera de la ciudad, y en una montaña, o una colina, o en un lugar frente al monte Moria, ser entregado y sacrificado, para que tú y yo ahora podamos creer que en ese sacrificio tenemos salvación, que en ese sacrificio Jehová Jireh se manifestó para nuestra redención eterna. ¿Veis el hilo conductor? Y lo importante de la fe. Así que la cuestión es: Abraham creyó a Dios. ¿Y tú? Y no solamente para tu salvación, sino para entregar tu voluntad y dejar de pelearte contra Dios. Cuando no entregamos a Isaac, lo que hacemos es pelearnos contra Dios, pelearnos contra Dios, pelearnos contra Él. Y ni vamos al lugar donde queremos ir a hacer lo que creemos que debemos hacer, y en el lugar donde estamos no estamos satisfechos, porque estamos luchando contra Dios. Cuando lo que el Señor quiere es que llevemos nuestra voluntad al altar y digamos: Señor, yo te la entrego voluntariamente, porque sé que mi tierra prometida no es un lugar, es una vida de fe en la cual te entrego absolutamente todo, como hizo Abraham. Y ya concluyo con la última lección. Y es que una fe madura en el Dios que cumple sus promesas es una fe que ve sus promesas cumplidas. Una fe madura en el Dios que cumple sus promesas es una fe que ve sus promesas cumplidas. El incidente de Isaac, o con Isaac, revela mejor que ningún otro la madurez de la fe de Abraham. Porque fijaros, dice Hebreos 11:19 que Abraham, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham tenía tanta fe que creía que incluso de las cenizas de ese niño que había sido sacrificado en holocausto, Dios lo podía resucitar y devolvérselo. Fijaros la fe que tenía este hombre, que no solamente de un muerto, sino de un muerto quemado, porque el holocausto no se sacrificaba solamente, el holocausto se degollaba y después se
quemaba totalmente sobre el altar. Pues dice la Biblia que Abraham creía que incluso de las cenizas el Señor le podía devolver a su hijo. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham era tan madura, estaba tan aferrada al Dios en quien había creído, que no importaba lo que humanamente estuviera viviendo. Sabía que Dios podía hacer de las cenizas, de nuevo, un hijo para él. Porque el Dios que ha creado todo el universo de la nada no tiene poder para darnos, aunque sea de una mota de polvo, aquello que necesitamos y esperamos. Así que, hermanos, nosotros tenemos la misma esperanza cuando miramos a la tumba vacía y sabemos que de esa muerte el Señor nos ha regalado vida. Amén. Y con esa vida nosotros decidimos vivir una vida de fe. Una vida como hizo Abraham, que podíamos y que podemos vivir en el lugar que Dios tiene para nosotros. Que creemos en la provisión de Dios para este tiempo y también para la eternidad. Que creemos en la promesa del Hijo de Dios que sería entregado milagrosamente, es decir, creemos que Jesús es el Hijo de Dios para darnos salvación, y que creemos en el poder de la resurrección de Dios, es decir, que creemos y vivimos no apuntando a lo que podemos alcanzar o podemos acumular en esta tierra. Y esto es necesario que lo tengamos presente hoy más que nunca, porque vivimos un tiempo, una sociedad, vivimos un momento en el cual el materialismo nos tiene ahogados. Vivimos por y para las cosas de aquí abajo. Y nos olvidamos de que mañana ya no estaremos aquí. Cuando hablo mañana, puede ser literalmente o figuradamente, pero ya no estaremos aquí. Y lo que hayamos sembrado para esta tierra se lo quedará. Solamente lo que hayamos sembrado para lo eterno podremos recuperar cuando estemos en la eternidad. Así que nuestra fe, queridos hermanos, se asienta sobre el mismo fundamento que el de Abraham. Estamos sobre una roca firme, estamos fundamentados sobre una roca que nos llama a vivir por fe en el Dios vivo, ese Dios que cumple sus promesas. Ahora, quiero terminar con esta pregunta, y es: ¿tienes promesas de Dios para tu vida? ¿Hay promesas de Dios? Y esto tiene trampa, porque no te estoy preguntando lo que a ti te gustaría que Dios te dé. Te estoy preguntando lo que Dios te ha prometido. Y es muy distinto a lo que a ti y a mí nos gustaría que el Señor nos diera. Hay promesas que son generales para cada uno de nosotros, pero hay otras que son muy específicas para los hijos de Dios. Y te hago esta pregunta: ¿tienes promesas que sabes, con la mano en la Biblia, que son del Señor para tu vida? Si las tienes, no desesperes. Espera y confía. Si no las tienes, bueno, seguro que el Señor te las irá dando a lo largo del camino y del proceso. Pero espera solamente en aquello que Dios ha prometido, no en aquello que Dios no ha dicho. Y si Él lo ha hecho, espera. Haz como Abraham, cree. Cree, hermano, hermana, cree. Cree. El Señor no retarda su promesa. El Señor no anula sus pactos. El Señor no llega tarde. El Señor nunca llega tarde, porque la tierra prometida para ti y para mí es la vida de fe. Y esa vida de fe es una vida de prueba, es una vida de trato, es una vida donde somos purificados, donde somos limados, donde somos forjados. Porque esa vida de fe no es para nosotros. Abraham no vivió para sí mismo. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, dejó de vivir para sí mismo y empezó a vivir para Dios y para lo que Dios iba a hacer a través de su vida. Cuando tú y yo salimos de Ur o salimos de Egipto, es decir, cuando salimos de la vieja vida y venimos a Cristo, dejamos de vivir para nosotros, dejamos de vivir para nuestras cosas, para nuestros planes, para nuestros proyectos, y entramos en una dimensión mucho más alta, una dimensión mucho más bella, más profunda, más hermosa, más trascendente, que es la de sembrar para la eternidad. Sembrar para la eternidad de nuestros hijos, si los tenemos, la eternidad de nuestros
compañeros de viaje para la eternidad de todos aquellos que no conocen al Señor. Y mientras tanto, esperamos en sus promesas. Esperamos en sus promesas. Porque Dios es un Dios de promesas y es un Dios que cumple lo que promete. Amén. Así que aprendamos de Abraham y no desfallezcamos. Vayamos solamente al lugar que Él tiene para nosotros, hagamos exactamente lo que Él nos pide y esperemos en su perfecta voluntad. Amén. Amén. Abraham creyó a Dios. ¿Y tú? ¿Nadie dice amén? Yo sí creo a Dios. Yo sí creo al Señor. Me gustaría creerle más y mejor, lo reconozco. Pero yo sí creo al Señor. Así que creamos juntos. Que el Señor os bendiga.